estabiliza el punto Q a través del uso de una resistencia de retroalimentación en emisor, ¿cierto? Lo que vamos a ver ahora es un otro circuito que se puede llamar por divisor de voltaje en base. Divisor voltaje en base. Pues el circuito se llama así porque en el circuito de base del transistor utiliza dos resistencias, a diferencia de los que habíamos visto antes, que solo tienen una. Esas dos resistencias se dividen el voltaje de la fuente VCC y por eso justamente el nombre. Entonces, además de esa modificación de resistencia doble en base, vamos a incluir también la resistencia en emisor para hacer la estabilidad por retroalimentación. Ya, entonces nuestro circuito tiene 4 resistencias ahora. Las voy a llamar R1, R2, RC, RE. Entonces este nodo es el voltaje de la fuente. Lo voy a poner acá. Bueno, lo que estamos haciendo es el análisis de este circuito y el interés en este momento es el de determinar la corriente de base, la corriente de colector. Entonces empezaremos con la corriente de base. Para eso, por comodidad y no tener que manejar dos mallas, o tal vez hasta 3, vamos a hacerle una transformación al circuito. Desde el nodo de base, lo que quiero es ver del resto del circuito su equivalente de Thevenin. El equivalente de Thevenin, recordemos, es una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Entonces voy a transformar el circuito de manera que desde la base se verá una fuente de voltaje a la que vamos a llamar de Thevenin, en serie con una resistencia que también llamaremos RT. ¿Ya? De Thevenin y R-Thevenin son parte del equivalente Thevenin visto desde la base. ¿No? Y aquí está, bueno, todo lo demás, el circuito de base. Resistencia en emisor, etc. Por el momento nos interesamos en obtener el equivalente Thevenin. Por definición, el voltaje Thevenin es el voltaje que se evalúa en el punto de interés sin carga. Es decir, que vamos a ver el circuito como si no hubiera el transistor, es decir, no está conectado en el punto B. La pregunta es, ¿qué voltaje hay en ese punto en ausencia de la carga?
eso es simplemente el divisor de voltaje que establecen R1 y R2 del voltaje de la fuente. ¿No? Eso lo sabemos de circuitos del semestre pasado, ¿cierto? Entonces, ¿qué voltaje tengo en B? Si no hay carga, tengo R2 sobre R1 más R2 por VCC. ¿Sí? La fracción del voltaje VCC que le toca a R2. El otro elemento que nos interesa es la resistencia Thevenin. Por definición, esa resistencia está definida como la resistencia que se ve en el terminal de base habiendo anulado las fuentes independientes. En este caso, anulando la fuente VCC. Si anulo esa fuente, como es fuente de voltaje, anularla significa hacerla cero, lo que llevaría a que R1 está en la parte superior a tierra, lo mismo que R2, y ambas están conectadas al punto B, entonces quedan en paralelo. R1 queda en paralelo con R2. Eso ya sabemos cómo resolverlo. Paralelo de R1 y R2 es el producto dividido entre la suma. ¿Cierto? Eso no sabemos de circuitos. Ahora que ya tengo resuelto el equivalente en base, puedo trabajar con este circuito. Trabajar con el fin de obtener lo que me interesa, la corriente de base y eventualmente, digamos, el voltaje de base a emisor, pero que ese, por comodidad, lo tomamos como constante. ¿No? Entonces, el voltaje base emisor es constante y lo podemos tomar para los transistores de silicio como 0,7 voltios. Entonces solo nos queda encontrar la corriente de base, ¿sí? Y eso ya lo habíamos hecho en el circuito anterior. En el circuito de polarización por retroalimentación, decíamos aquí hay una corriente, que es la de emisor, que está relacionada con la de base, mediante 1 más beta F. Entonces, si escribo la ecuación de suma de voltajes en la malla que estoy trabajando, en esta malla, tendría. Voy a empezar aquí arriba en este nodo. Resistencia Thevenin por IB. ¿Cierto? Voltaje es resistencia por intensidad. Enseguida ya sumé el voltaje aquí, ahora me toca este voltaje. Voltaje base emisor. Y por último, el voltaje en RE. Resistencia por intensidad. ¿Qué intensidad? Esta, ¿no? 1 más beta y B. Estamos sumando todos los voltajes de la trayectoria completa. Lo que
sigue aquí es menos el voltaje de la fuente de Thevenin. Y por ley de Kirchhoff, esta suma tiene que ser cero. Entonces, de esa ecuación puedo despejar el voltaje, la corriente de base, buscando la corriente de base. Entonces despejo IB. Voy a pasar al otro miembro. Este voltaje base emisor va negativo, el de Thevenin va positivo. Base emisor, ¿cierto? Y los dos factores que han quedado multiplicando a IB son R Thevenin y todo esto. Eso va a dividir. R Thevenin más 1 más beta RE. ¿Verdad? Entonces, como conozco el voltaje Thevenin, ya estaba calculado. El voltaje base emisor lo tomo 0,7. R Thevenin ya calculé. 1 más beta. Beta es el beta del transistor. Puedo encontrar ya la corriente de base. ¿Sí? Entonces, esta ecuación me sirve para calcular IB. Y ahora pasamos al circuito de salida. El circuito de salida es idéntico al que vimos en el circuito retroalimentado, ¿no? Entonces está fácil hacer eso. Voy a volver a dibujar para recordar. Aquí tengo DC, esto es EDC, y esto EDE. Y lo que estoy interesado ahora es en este voltaje. Colector emisor. Y se completa el punto Q con la corriente de colector, que es esta corriente. Pero esa corriente ya la conozco, ¿no? Esa corriente IC no es más que beta F por IB, con el IB que ya calculé. ¿Sí? Ahora solo me falta el voltaje colector emisor. Para eso voy a usar la ecuación de suma de voltajes de la ley de Kirchhoff de voltaje, ¿sí? Lo hago aplicándola en esta malla, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sumar voltajes nada más. Empezaré en este punto y voy a seguir el sentido de la corriente. El primer elemento es RC. En él, el voltaje es, por ley de Ohm, RC por IC. Enseguida está el voltaje colector emisor. ¿Sí? Ya sumé el voltaje en la resistencia RC como el producto RC por IC. También añadí más BCE. ¿Sí? ¿Qué sigue? El voltaje en RE. En RE decíamos la corriente es distinta de la corriente de colector, pero podemos tomarlas iguales por el hecho de que beta es grande. Decíamos, si beta es 100,
La diferencia entre IC y E es apenas 1%. Entonces sí podríamos tomar iguales. Por eso voy a agregar aquí más la resistencia de E por casi IC, ¿no? Debería poner IE, pero voy a poner IC en el entendido de que IE es prácticamente igual a IC. La diferencia apenas es 1% e inclusive puede ser mucho menos. Entonces, aceptando esa igualdad, ahora continúo con mi suma y asume este voltaje, este otro, el tercero y me falta este. Menos PCC, ¿sí? Menos porque ese es el primer signo que encuentro en la trayectoria que elegí. Con eso se completa la suma y esto es 0. De esta ecuación puedo obtener BCE, ¿no? Sería BCC menos, hay dos términos con IC, los voy a sumar. No digamos que esto es casi igual, ¿no? Con la salvedad de esta igualdad. Bueno, entonces de esta ecuación puedo obtener la ecuación de la recta de carga, que es lo que habíamos manejado para trazar en el plano corriente voltaje el punto Q. ¿No? La ecuación de la recta de carga la encuentro cambiando IC por minúscula y BCE también. Entonces IC es el eje Y, BCE es el eje X, ¿no? Si despejo IC me queda BCC sobre RC más RE menos 1 sobre RC más RE de BCE. ¿Sí? Entonces BCE es el eje X, IC el eje Y puedo trazar mi recta de carga y en ella encontrar el punto Q. Es la idea, ¿sí? Voy a hacer aquí para que no esté saltando de una página a otra. Esto es BCE, esto es IC. Entonces la recta que cruza todo el primer cuadrante tendría así. Es decir, que corta el eje vertical en el punto SC sobre RC más RE. Y en el eje horizontal el corte se produce en BCC. Entonces nuestro punto Q, el punto de interés, estaría sobre esta recta. Aquí, bueno, lo mismo que en el circuito anterior, no vamos a ubicar el punto Q justo en el medio de la recta de cargas, ¿eh? Ya sabemos por qué. Porque el voltaje BCC se divide en tres partes. Una partecita le toca a RC, otra a RE y la tercera al voltaje colector emisor. Entonces conviene
que la distribución del voltaje VCC sea equitativa, o sea, que a cada una le toque un tercio, ¿no? Entonces VCE estaría más o menos a un tercio de VCC. Por eso está más a la izquierda del centro. ¿Entiende? Bueno, hagamos un ejemplo con números. Siempre aclara todo. Vamos a obtener el punto Q. Para estos valores de resistencias y fuente y etc. VCC 15 voltios. RC 750. RE 630. R1 33 kiloohmios. R2 22 kiloohmios. Beta F 150. ¿Bien? Entonces, con esos valores de resistencias, fuente y ganancia del transistor, 150. Ya, no voy a dibujar otra vez, simplemente voy a hacer el cálculo porque ya tengo las ecuaciones. Primero, calculamos voltaje Thevenin. Eso era R2 sobre R1 más R2 veces R2, 22, no voy a poner el K, abajo tampoco. Por 15. Haciendo ese cálculo, ¿cuántos años? Y son más rápidos con la calculadora, ¿no? 22 por 15 dividido 55. 6, ¿cierto? 6 voltios. Ahora calculo RT. Eso es R1, R2 sobre R1 más R2. Entonces tengo 22 por 33, eso es 32. Dividido 22 más 20.
13.2, ¿sí? Con esos valores de equivalente Thevenin ya podemos calcular IB. IB habíamos desarrollado y encontramos que es BCC menos base emisor sobre Thevenin más 1 más beta RE, ¿cierto? Esa era nuestra ecuación. Y ahora voy a reemplazar valores. 15 menos 0,7 dividido entre R Thevenin, 13.2 kilos. Voy a poner en ohmios. 13.200 más 1 más beta. Beta es 150, sería 151 por RE, 630. ¿Y eso cuánto sale? Y me sale 132 por 10 a la menos 6, ¿sí? 132 microamperes. Entonces, I C sería beta por IB. Beta 150 y B lo que hemos calculado. No, micro es 10 a la menos 6. ¿Eso cuánto es? Me sale 19.8 miliamperes. Bien. Y por último, voltaje colector emisor. Esto es BCC menos RC más RE por IC, ¿cierto? Será nuestra última ecuación. Y ahora le pongo números. 15 menos la suma RC más RE es 1380. ¿Estoy bien? 380 por 19.8 por 10 a la menos 3. Creo que me va a salir negativo, ¿no? Mi resistencia de colector, creo. ¿Cierto, no? Me sale negativo, entonces hay alguna aberración ahí.
mi ejemplo está malo. Tengo que hacer más chicas las resistencias de colector y emisor. ¿Ya? Lo voy a poner nomás aquí como sale. Sale menos 13.3. ¿No? El hecho de que sea negativo el voltaje colector emisor en el cálculo quiere decir, si lo viéramos en el gráfico, que está ya no en el primer cuadrante, sino en el segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante llegamos porque hemos pasado la saturación. O sea que el circuito, así como está, provoca que el transistor esté saturado. ¿Ya? Este valor negativo en el voltaje colector emisor quiere decir que el transistor está saturado. Bueno, entonces no hay para qué hacer ningún otro cálculo, porque el hecho de que esté saturado quiere decir que ya no obedece a condiciones lineales, por lo tanto, ni siquiera es confiable el valor de beta F. ¿De acuerdo? Le cambiaremos. Voy a poner más, o hago más chicas las resistencias RC, RE, o hago más grande R1, R2. Una de dos. Creo que mejor cambio RC y RE. Entonces ahí mismo vamos a hacer. Bien, vamos a cambiar RE y RC. Y los voy a poner con valores más chicos. RC va a ser 470 ohmios. RE 330. Bueno, entonces, ¿qué cambió de nuestro cálculo? El voltaje Thevenin y la resistencia de Thevenin no, porque ya están hechos para los mismos valores de R1 y R2. ¿Cierto? Entonces, el de Thevenin sigue siendo 6 voltios. Aquí cometí un errorazo. Vuelta para atrás. En la ecuación de IB, yo le puse BCC. Y en nuestro cálculo no era así, ¿no? IB es B Thevenin menos voltaje base emisor.
grave error. Entonces aquí voy a cambiarle antes de hacer el otro. Esto era deadening y aquí ya no es 15. Esto era 6. Entonces, bueno, seguro que cambió mucho, ¿no? A ver, hagamos el cálculo. Entonces aquí me sale 49 microamperes. 49 microamperes. Eso cambia aquí. Y quedan 7.3. 7.3 miliamperes. En la otra ecuación cambiaríamos esto. Si ahora sale positivo, ¿no? Ahora sí, ¿no? 4.87. Entonces ya no está saturado, ¿no? Estaría justo en el medio de la... No en el medio, ¿no? Sino en un tercio de BCC. BCC tiene 15, la tercera parte es 5 y este es 4.87. Está bastante bueno, ¿no? Entonces voy a quitar esto de aquí. El ejemplo 2 ya no corresponde. Lo que correspondía aquí era hacer la traza de la recta de carga y obtener en ella el punto Q. Entonces vamos por ello. Aquí tengo que ubicar 15, ¿no? Es por aquí. 4, 5.
Aquí está el 15. Y en el eje vertical tengo que ubicar el máximo. Y C de corte en el eje vertical. Hice Y, le voy a llamar. SC sobre RC más RE. Eso es 15 dividido entre RC más RE, que es 1380. Hicimos el cálculo. 10.8 miliamperes. Entonces voy a ubicar 10.8. 10.8, un poquito más arriba de donde puse mi flechita. Dos, 4, 6, 8, 10. 10.8 casi aquí, ¿no? Entonces desde ahí voy a jalar hasta llegar al 15 y esa es la recta de carga. A ver si me sale recta. Casi, ¿no? Aceptable. Entonces esa es la supuesta recta de carga, que en este caso es chueca. Y en ella voy a ubicar el punto Q. ¿Cierto? ¿Dónde está el punto Q? En IC igual a 7.3 y BCE 485. En el eje horizontal dividido de esta manera. Aquí 5. No, así está listo. No. Esto es 3, 6, 9. Me faltó uno, ¿no? Bueno. Si eso es 15, 2, 4, 6, 8, 9. 15 dividido a 9. Ya metí la pata. 1.6. Y ponemos por aquí. No sé si. Ya, aquí es 5. Por aquí es 10, más o menos. Entonces, menos de 5 es 487, por acá más o menos. Y debería coincidir con 7.3. Sí, ¿no? Casi. Ese es el punto Q. Que evidentemente está muy cercano a 1/3 de VCC, el voltaje colector emisor. ¿Sí? Esto es lo que tenemos que observar.
de cerca de 1/3 de BCC. Bien, entonces está en la región activa normal, bien ubicado el punto Q. ¿De acuerdo? Todavía nos queda tiempo. Podríamos hacer la simulación, ¿sí? ¿Les parece? Voy a hacer la simulación. Sí, Para eso, tengo que llamar a PSpice. Para que puedan verlo, voy a dejar de compartir y voy a cambiar ahora a la pantalla donde está mi PSpice. Aquí está mi PSpice. ¿Se ve? Lo dejé abierto, así que... ¿Lo ven? Sí, ingeniero. ¿Sí? ¿Se ve? Ok. Seguramente no muy grande, pero es visible. Entonces, ¿qué necesito aquí? Necesito añadir una librería donde están transistores. ¿Ya? En el cuadrito de librerías, digo añadir librería. Voy a buscar la librería eval. Eval. Ahí está. eval.olb. En esa librería hay bastante genéricos, transistores y otros dispositivos semiconductores. Entonces voy a habilitar todo eso. Y ahora empiezo a traer componentes del circuito. Empezaré con el transistor. El nombre genérico es Q. Y ahí están varios transistores. El primero que aparece es el 2N2222. Ese me voy a quedar, ¿ya? Que es un transistor NPN que es de uso general. Bueno, a diferencia del cálculo que hicimos, el beta de este transistor es un poco más de 150, es como 170 más o menos. Pero no va a variar mucho, decíamos que el circuito debería ser lo suficientemente estable como para aceptar cambios de transistor, o sea, cambios de beta. ¿Ya? Entonces debería poder soportar un beta de 170. Ya tengo el transistor, voy a poner ahora las resistencias. Entonces en part pongo R. Ahí está, resistencia, voy a ponerlas todas verticales, por eso hago rotar. Está 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y la fuente de voltaje. Sin partes, ahora pongo BDC, ¿no? BDC es la fuente de voltaje continuo. Acá está, la voy a poner ahí. Y también necesito tierra. ¿Ve? Esta es la toma de tierra en la barra lateral derecha, en medio, donde dice Place Ground. Elijo 0, ya sea source o capsim, es lo mismo.
tierra, le voy a poner una aquí, puedo poner más de una, todas tienen voltaje cero, así que no hay problema. Bien, y ahora conecto todo. La fuente. Ahí. Estas dos resistencias y a la base. Una de emisor, una de colector. Bien, ya está todo conectado. Puedo hacerlo un poquito más grande tal vez para que se vea mejor. Hasta donde dé. Ahí. Y voy a cambiar los valores de los componentes. La fuente, 15 voltios. 15V. No se olviden que no se debe dejar espacio entre el numeral y la unidad. Las resistencias. R1, 33K. Simplemente K porque no hay el símbolo ohm. R2, 22K. R3 que se llama RC. Tiene 750. Así a secas, ¿no? Solo el numeral. No hay el símbolo ohm. Esta se llama RE. Ahí. Y tiene 630. Listo, ¿no? Ya está todo completo. Podría hacer la simulación. Para eso tengo que elaborar un perfil de simulación. Voy al botón PSpice en la barra principal. Nuevo perfil de simulación. Le pongo un nombre que se llame .q. Cualquier nombre le puedo poner, puedo llamarlo Pepito también. Creado. Y aquí le digo lo que quiero que haga. Quiero que haga un análisis del tipo bias point. Con ello me va a dar en la pantalla los valores de corrientes, voltajes y potencias. ¿Cierto? Entonces, bias point no necesita ningún parámetro y simplemente acepto con OK. Ya se creó el perfil .q, eso aparece aquí en la tercera fila de la barra principal donde dice schematic 1.q, ¿cierto? Y para ejecutar uso este botoncito, el botón que aparece como una cabeza de flecha en la tercera fila. Bien, entonces presiono ese botón y se ejecuta la simulación. Cuando aquí abajo me avisa y me dice PSpice Netlist Generation Complete, quiere decir que ha terminado de hacer el cálculo, está completo, no hubo errores y ya puedo ver la solución. ¿Dónde la veo? Con estos botones que están aquí, B, I, W. Quiero ver voltajes, voy a pinchar B. Están saliendo todos, ¿no? Solamente voltajes ahí. ¿Qué me dicen esos voltajes? El voltaje del colector es 9.37. Este de aquí es el voltaje del colector. El voltaje del emisor, 4.75. El de la base, 5.45. Todos esos voltajes son voltajes de nodos, porque así trabaja PSpice. Entonces, si yo quiero ver el voltaje
base emisor, tengo que restar al voltaje de base el voltaje de emisor. ¿Sí? No sé si va a salir mi calculadora aquí. Voy a tratar de que así sea. ¿Ustedes ven la calculadora? Sí, se puede ver. Entonces digo 5.45, que es el voltaje de la base, menos el del emisor, que es 4.75, eso me da 0,7 redondo, ¿sí? Que es lo que supuestamente había tomado como voltaje base emisor, 0,7. El voltaje colector emisor es la diferencia entre el voltaje del colector y el voltaje del emisor. En este caso 9.37 menos 4.75. Eso es 4.62. En nuestro cálculo habíamos sacado 4.87. Como les digo, puede haber una diferencia que nace del beta. Pero anda por ahí, ¿sí? Está pasable. 4.62 contra 4.87 que daba nuestro cálculo. Para ver las corrientes, lo que tengo que hacer ahora es habilitar con este botón I el despliegue de corrientes. Puedo dejar B para que se vea simultáneamente o quitarlo el B, no hay problema. Presionando I me salen las corrientes. Corriente de la resistencia R1, corriente de la resistencia R2. Lo que me interesa son la corriente de base y la de colector, ¿sí? O esto. Las otras no me interesan, las voy a borrar para que no me confunda, ¿ya? Suprimir, ¿para qué quiero tanto? Bueno, la voy a dejar esa para que se vea el problema. ¿Ok? Entonces, ¿qué me dice la solución esta? Me dice que la corriente en la base es 41.5 microamperes. El punteadito indica que esa corriente entra a la base. En el colector tengo 7.5 miliamperes entrando al colector. ¿Ya? En el emisor noten que es negativa. ¿Por qué? Porque no entra al emisor, más bien sale del emisor. Eso lo indica con el signo menos. ¿Ya? Entonces 7.54 es la corriente del emisor saliendo de él. La del colector 7.5, la de la base 41. Comparando con lo que habíamos calculado, la de base nos dio 49 microamperes, aquí sale 41, aceptable, ¿no? Hay un poco de publicidad no pagada de gelatina de pata, no la tomen en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, corriente de base 41.5, nosotros teníamos 49. Corriente de colector nos salió 7.5, nosotros habíamos calculado 7.3, aceptable, ¿cierto? Entonces está dentro de el margen de error que puede provocar la diferencia de beta en nuestro transistor. ¿Sí? Hemos tomado 150, en realidad parece que aquí es más. Puedo ver inclusive eso. Para eso me vengo aquí a esta otra ventana, en pantalla negra, ¿no? La voy a cambiar, aquí en la barra lateral izquierda dice View Simulation Output File, ver
el archivo de salida de la simulación. Ahí está. Bueno, aquí hay una serie de cositas. Algo que nos interesa es esto de aquí. Esa es la descripción del circuito, en la forma en que lo hace PSpice. ¿Qué dice? Dice que el transistor que se llama Q1 está entre el nodo 809 y el nodo 791 y el nodo 805, ¿no? Emisor, base, colector. ¿Qué se llama el transistor? 2N2222. La resistencia 1 entre el nodo no sé qué y el nodo no sé cuál, y así de todas, ¿sí? Y por último la fuente, que se llama B1, está entre el nodo 767 y el 0 y vale 15 voltios. Bien, entonces descripción solamente de los componentes. Y más abajo dice BJT Model Parameters. Esos son los parámetros que usa para la simulación respecto al transistor 2N2222. Es un transistor NPN. La corriente de saturación inversa, 14.3 por 10 a la menos 15 amperes. Beta F, 255. ¿Ya? Beta F 255 es lo que está usando como valor medio de beta F proporcionado por los fabricantes. ¿Ya? Lo demás, bueno, son parámetros que de momento no nos interesan. Lo que estamos manejando comúnmente es beta F. ¿Cierto? Entonces, bueno, si haríamos de nuevo el cálculo ahora usando ese beta F 2559, seguramente nos acercaríamos mucho más a los valores que tiene como resultado de la simulación PSpice. ¿Ya? Si gustan, ustedes háganlo. El resultado de la simulación, voy a quitar esto para que no se vea tan feo, y lo voy a incluir en la página de lo que hicimos hoy día. Y se las paso enseguida. Bueno, ya estamos sobre las 10, así que detenemos nuestra clase aquí. Nos veríamos el viernes a la misma hora. Les pasaré el enlace. Aparentemente se está queriendo volver el día viernes a clases, pero no a clases, sino hay una marcha. No sé si podríamos simplemente pasar la clase y listo, ¿no? Después, si quieren, se van a la marcha, porque creo que es a las 11 la marcha. Bueno, entonces dejo de compartir. Dígame. Lo de la pizarra del día de hoy lo vas a pasar. Enseguida lo paso por WhatsApp. Enseguida les paso la pizarra.